Bienvenidos a un nuevo webinar de Logicalis. Les habla Luisa Pérez desde el área de marketing. En el mundo del Big Data, las compañías se desenvuelven en un contexto en el que pueden recabar, gestionar y analizar grandes cantidades de datos para identificar tendencias de mercado, tomar mejores decisiones y mejorar así sus resultados de negocio. Para ello son necesarias plataformas centralizadas que permitan almacenar y procesar datos de forma distribuida. Es por eso que hoy queremos dedicar este webinar a conocer mejor Cloudera Manager. A nuestro parecer, una aplicación muy completa que da el soporte necesario a los nuevos entornos basados en soluciones de Big Data. Para ello, hoy nos acompañan nuestros compañeros expertos en Big Data e Inteligencia Artificial, Rafa Caballero y Marc Cunill. Podéis formular todas las dudas que tengáis y al finalizar el webinar las iremos respondiendo. Adelante. Muchas gracias, Luisa. Bueno, el día de hoy hablaremos principalmente sobre ciertas recomendaciones y buenas prácticas que nosotros consideramos muy importantes que se deben implementar en Cloudera Manager. Para este webinar estaremos Rafael Caballero, que soy responsable del área de negocio de Big Data e Inteligencia Artificial, y mi compañero Marc Cunill, que es nuestro Big Data Engineer especializado en las soluciones de Cloudera Manager. A nivel de general, pues Logicalis pues siempre se ha centrado en ciertas soluciones a nivel de Big Data que permiten pues garantizar a sus clientes, digamos que estamos en la vanguardia sobre todos los componentes más importantes que pueden haber hoy en día. Particularmente estamos certificados como Cyber Partner en el caso de Cloudera y tenemos ciertas expertise con el resto de soluciones como el caso de Elasticsearch, Confluent, MongoDB y soluciones a nivel de cloud. El día de hoy, ¿qué puntos trataremos? ¿Vale? Entenderemos primero cuál es la situación actual que están experimentando los datos. Explicaremos el por qué Cloudera es una excelente solución para dar cobertura a esta situación en la cual se encuentran los datos. Haremos una pequeña demo. Comentaremos unas referencias de algunos casos de usos en la cual hemos implementado Cloudera y a su vez también Cloudera Manager, en la cual de verdad hemos implementado ciertos proyectos muy exitosos en la organización que nos ha permitido pues demostrar que Cloudera es una excelente solución para la situación actual que están viviendo los datos. Y por último cerraremos explicando brevemente cuál es nuestro equipo de trabajo en Logicalis Spain con respecto a soluciones de Big Data e Inteligencia Artificial. ¿Qué es lo que sucede actualmente con los datos? Actualmente con los datos, pues han ido, la generación de datos ha evolucionado con el tiempo, ¿vale? A partir, si vemos en este slide, en 2017, pues a nivel como centrándonos, por ejemplo, en el caso de Netflix, aproximadamente habían unas 70.000 horas de visualización en Netflix, y ya para el año 2019 ya estamos hablando de casi 700.000 visualizaciones. Con este ejemplo lo que quiero demostrar es que a medida que van pasando los años, vamos generando gran cantidad de información. Y hoy en día es una necesidad que todas las organizaciones deben almacenar esta información para poder tratarla y explotarla. ¿Qué es lo que sucede? En general, en el año 2013 se tenía a nivel global una estimación de que se podría estar almacenando aproximadamente unos 4.4 zettabytes. Pero para el 2020 esa cantidad pues casi que se multiplica por 10 y estamos hablando de que se quiere almacenar 44 zettabytes, es decir, casi 44 trillones de gigabytes. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestras organizaciones no tienen una arquitectura o no tienen un entorno que permita soportar el almacenar esta gran cantidad de información, pues es que va a existir un problema. Es por ello que suele pasar mucho de que tenemos ahorita, hoy en día, múltiples fuentes de informaciones, sensores, dispositivos, máquinas que nos están generando constantemente logs, tenemos nuestros sistemas y es necesario el poder consolidar esta información o unificarla en una única plataforma. ¿Para qué? Para poderle sacarle valor y provecho a los datos. ¿Qué es lo que sucede? Hoy en día el mercado de tecnologías de Big Data es sumamente amplio. Si vemos este slide, es un landscape de todas las tecnologías de Big Data para este año, que esto va creciendo constantemente. Es decir, a medida que también, así como van creciendo los datos, también van saliendo nuevas soluciones tecnológicas. Entonces, nosotros en Logicalis, pues, intentamos identificar aquellas tecnologías que son más relevantes en el mercado para poder dar cobertura a esta necesidad de hoy en día que tenemos. Y por esto que en este caso seleccionamos a Cloudera Manager. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Normalmente los clientes, al ver este tipo de slides con múltiples arquitecturas, pues puede generar un tipo de confusión y decir, bueno, ¿qué tipo de tecnología voy a utilizar yo? ¿Hacia dónde me voy a ir? Y es por ello que nosotros, en Logicalis, como integradores tecnológicos, es que decidimos y apoyamos a nuestros clientes a tratar de identificar la mejor tecnología para el caso de uso que le pueda, digamos que le corresponda.
Recordar nosotros que para poder hacer decidir cuál es la tecnología que mejor puede abarcar el caso de uso, en Logicalis tenemos una arquitectura de referencia en la cual nos va a permitir ubicar esa pieza tecnológica en base a la necesidad que tengamos. Esa arquitectura nosotros la definimos en diferentes capas, en la cual podremos tener datos estructurados como sistemas que ya tengamos, CRMs, ERP, base de datos relacionales, como datos que estén semiestructurados o no estructurados, como sensores IoT, máquinas, informaciones de redes sociales, geolocalización, vídeo, audio, etc. ¿Qué sucede? Esto tiene que pasar por una capa de ingesta, en la cual pues vamos a tener procesos tanto en batch como en streaming, que nos van a permitir ingestar los datos a nuestro repositorio centralizado. Tendremos el tipo de almacenamiento que vamos a utilizar, que pueden ser almacenamientos como base de datos NoSQL, HDFS, etc. Tenemos una capa de procesamiento que nos va a permitir procesar la información que estamos almacenando. Y por último tendremos una capa de explotación que nos va a permitir visualmente explotar los datos que estemos almacenando y a su vez poder tener modelos predictivos o poder hacer temas de Machine Learning o Deep Learning dependiendo del caso de uso que tengamos. Y hay un punto muy importante que es la capa operacional, que es el día de hoy que vamos a tratar, que es esa capa que me va a permitir a mí tener el gobierno de datos y tener una herramienta que me permita administrar esta arquitectura de referencia. Es por ello que nosotros aquí ubicamos a Cloudera. Cloudera consideramos que es una excelente solución hoy en día en el mercado que nos va a permitir en la parte operacional tener una capa administrativa en la cual mediante un portal web, que como ya todos conocéis cómo funciona un poco Cloudera Manager y los que no, pues ya lo veréis a continuación en la demo que haremos, es un portal que nos va a permitir administrar todo nuestro clúster y nuestra información en una única consola centralizada. ¿Por qué nosotros elegimos que Cloudera es una solución que hoy en día es muy importante para implantar una nueva arquitectura de datos? Pues nos va a permitir hacer procesamientos de datos en tiempo real. Nos permite la flexibilidad de almacenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando diseñamos una arquitectura o un clúster de Cloudera, podremos almacenar la información en diferentes nodos, en los data nodes, pero a medida que el negocio así lo requiera, podemos ir escalando de forma horizontal, de manera muy flexible y muy fácil. Como tercer punto, tendremos la opción de poder hacer ingesta de datos en tiempo real. Es decir, hoy en día, la información pues, que se genera es casi toda en tiempo real. Por ende, nosotros debemos también hacer este tipo de ingestas en tiempo real para poder ofrecer a los clientes pues, una solución que permita explotar estos datos en tiempo real y hacer modelos a lo mejor predictivos en tiempo real o hacer cualquier otro tipo, digamos, de caso de uso que mejor le pueda convenir al cliente. Como cuarto punto tenemos una consola centralizada de administración, que en este caso vendría siendo Cloudera Manager, que es el propósito del webinar del día de hoy, que nos va a permitir pues tener en un solo portal todo nuestro clúster y tener toda la monitorización y todos nuestros procesos, digamos, bien visualizados de cómo se están ejecutando hoy en día. Tendremos también como otro punto adicional la parte de seguridad. Cloudera Manager nos ofrece múltiples soluciones, en el caso de Cloudera Navigator, que nos va a permitir pues tener una visualización completa de todos nuestros datos a nivel de quién los ha modificado, cómo se ha modificado, etcétera. Y por último, la flexibilidad que tiene hoy en día Cloudera de que no solamente podemos hacer despliegues en nuestra infraestructura de forma on-premise, sino que también podremos hacer un despliegue en cloud. Pues a continuación le doy el pase a mi compañero Mark, en la cual hará una demo donde visualizaremos primero cómo configurar triggers o alertas en Cloudera Manager y segundo, una forma muy rápida y sencilla de configurar esos snapshots dentro de nuestro clúster de Hadoop para poder tener un backup o un repositorio a la hora de un desastre recovery. Vale. Bueno, pues vamos con la demo sobre Cloudera Manager. Lo primero que vamos a explicar y hacer la demo van a ser los triggers, ¿vale? De Cloudera Manager. Por ejemplo, si clicamos aquí en la pestañita de hosts, ¿vale? En este caso yo solo tengo un host, ¿vale? Porque estoy en una máquina virtual y lo tengo todo aquí. Podemos ver, ¿vale? Aquí en los help tests, ¿vale? Podemos crear triggers
que van a ser disparadores de eventos, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo añadir un trigger que se llame CPU percent y yo le puedo decir si el mínimo, aquí Cloudera tiene sus propias variables internas, CPU percent. Por ejemplo, yo le podría decir, si la CPU está superando el 80%, ¿vale? Entonces, en este caso, le puedo decir qué acción quiere. Entonces, puede ser como un warning o como directamente como error, ¿vale? Entonces, ahora mismo, si yo le pongo marcas bad, ¿vale? Entonces, ahora mismo, si yo le doy create trigger, ¿vale? Ya me está saltando aquí el error, que la CPU del host está superando el 80%, ¿vale? Y aquí se va a poder ver mejor, ¿vale? Aquí sería esto, ¿vale? La pestañita del host, ¿vale? Y automáticamente, ¿vale? Si así se configura, podríamos ver cómo me está mandando el correo electrónico de advertencia de los componentes que están fallando, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se hace para conseguirlo? Pues hay que configurar Cloudera Manager para que te envíe los correos, por lo tanto, hay que configurar el servidor de correo, que es muy fácil usando el Cloudera. Únicamente tendríamos que ir a Cloudera Manager Service, ¿vale? Que tiene los servicios internos de Cloudera, en Instances. En Instances tenemos el Alert Publisher, ¿vale? Clicamos ahí y en el apartado de configuración, esto decimos que cancel. Vale, y aquí es donde tenemos que configurar para que nos envíe los correos. Lo primero, hay que habilitar esta opción, ¿vale? Del Alert Publisher, que es Enable Email Alerts. Luego, qué protocolo vamos a usar, si es SMTP o SMTPS de seguridad. Luego, hay que poner la IP o el name server del servidor de correo. Finalmente, más parámetros importantes. Por ejemplo, esto es el username del que nos va a enviar el correo, ¿vale? En este caso he puesto QuickStart Mail porque estoy en la máquina de QuickStart de Cloudera, que por cierto es gratuita y os la podéis descargar y probarlo. Aquí pones el correo electrónico, que es una lista delimitada por comas, ¿vale? Y luego, si no se le indica nada, se cogerá el puerto por defecto de SMTP, ¿vale? Que está en Ports and Addresses y por defecto, vale, sí, por defecto te coge el 25, o sea, si no pones nada ya te coge el 25. Si pues ya es SMTPS, aquí ya tendrías que cambiarlo. Para hacer una prueba, va muy bien, para ver si lo has configurado bien, en Administration Alerts, ¿vale? Aquí tienes el recipient y aquí tienes la opción de Send Test Alert. Otra cosa muy importante, si no os va a enviar el correo, es este parámetro que es Health Alert Threshold, que aquí lo tengo como bad. Es decir, si yo antes hubiera puesto el trigger con la acción que no sea marcas bad, sino marcas concerning, como un warning, pues no me hubiera mandado ningún correo. Esto se puede cambiar aquí y también muy importante, pues tener habilitado aquí, los
los health alert settings. Esto se podría crear un trigger para cada componente, para Flume, para HBase, y aquí tendrías que habilitarlo. Y para probarlo, solo hace falta pues hacer un send test alert, y esto se queda cargando. Vale, pues a continuación vamos a hacer la demostración de los snapshots de Cloudera. Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser subir, por ejemplo, una manera muy sencillita, subir un fichero a HDFS y, bueno, pues simular que en algún momento alguien ha entrado y lo ha eliminado, y entonces nos gustaría hacer un restore porque quizá era un fichero importante que teníamos subido. Y bueno, pues vamos a ello. Lo primero, por ejemplo, vemos que tenemos user Cloudera. Vale, voy a crear un directorio que se llame prueba snapshot, o no, directory snap. Vale, vemos que se ha creado correctamente. Vale, directory snap. Vamos a insertar un fichero de prueba, file to be removed, using this, por ejemplo. Y ahora lo subimos, https put file to be removed, y lo metemos en user Cloudera directory snap. Vale, ahora nos vamos al QE, vale, que es la herramienta de Cloudera, que es el Hadoop User Experience. Es una interfaz gráfica muy útil. Vale. Entonces vamos a HDFS, ¿vale?, que es donde hemos subido el fichero. A ver, aunque esté en rojo a veces tarda un poco. Vale, entonces una vez ya tenemos el fichero en HDFS, lo situamos en HDFS. Vale. Aquí ahora lo que vamos a hacer va a ser habilitar los snapshots que nos proporciona Cloudera. HDFS vamos a File Browser y en File Browser buscamos la ruta donde hemos subido el fichero. Esto sería la forma manual de hacerlo. Lo que vamos a simular va a ser que alguien elimina el fichero y luego lo volvemos a hacer con un snapshot. Entonces, lo hemos metido en user Cloudera, recuerdo mal, directory snap. Entonces, para este directorio le damos aquí en el botoncito Enable Snapshots. Vale, sí, este es el path. Vale, nos va a cargar unos comandos. Vale, esto lo hace Cloudera. Si lo tuviéramos que hacer nosotros, pues tendríamos que ir comando por terminal. Vale, entonces, ok, Enable Snapshots. Vamos al Close. Aquí ya nos ha habilitado la opción de Take Snapshot. Vamos al botón y una buena práctica sería poner la fecha, 2019, del 07 del 09.
Le damos a OK. Y nos va a crear el snapshot para este directorio. ¿Vale? Entonces aquí podemos ver los logs, que es lo que va haciendo él internamente, para conocerlo también está bien. Vale, ha creado ya la snapshot y ya la podemos ver aquí en snapshots, show all, aquí tenemos de momento una. Entonces, ahora, si esto es el caso que alguien entra y no se sabe muy bien por qué, pues elimina este fichero, user Cloudera directory snap, y lo elimina todo. ¿Vale? O podría ser también una tabla en Hive, que alguien hace un dot table y nosotros podemos hacer un enable snapshot de la metastore de Hive. ¿Vale? Ya se ha eliminado. Entonces aquí ya no lo deberíamos ver. Actualizamos la página. ¿Vale? El fichero ya no está. Entonces esto, que podría ser perfectamente el fichero que está guardando para hacer la tabla en Hive, pues si le damos aquí en User Cloudera Directory Snap, Restore Directory for Snapshot o Restore Directory from Snapshot as, esto sería poniendo con qué con qué usuario lo quieres hacer, y esto sería, ¿vale?, directamente con el usuario HDFS. Y aquí te deja dos métodos, una es con el command copy y otra es con el DCP y command reduce. Esto se va a ejecutar con Yarn, ¿vale? Y el DCP es más de si lo tenemos en otro clúster, ¿vale? Aquí en este caso, bueno, como está este mismo, pues nos sirve con el use de HDFS copy command. Y le damos a restore, ¿vale? Vale, y aquí lo que está haciendo es haciendo un restore del fichero que ya teníamos, que como digo, pues podría ser una tabla súper importante que teníamos en Hive y bueno, y hacemos el restore. Esto tarda un poquito porque cuando subimos algo en HDFS, pues por defecto pone las 3 copias, aunque yo ahora solamente tengo un nodo, entonces no me va a replicar los datos 3 veces. También cabe destacar que es un parámetro que se puede configurar en HDFS, y Cloudera con su interfaz te lo pone mucho más fácil de configurar. No tienes que entrar al fichero de configuración de HDFS, y es un poco engorroso. Vale, esto ya está. Vamos al close. Actualizamos la página. Vale, aquí tenemos el file, y esto ya está. Bueno, muchas gracias, Mar, por la demo. De verdad que ha sido muy interesante y, bueno, esperemos que a muchos de vosotros os pueda ayudar. Con respecto a algunas referencias que tenemos en el sector sobre implantaciones que hemos realizado con Cloudera, tenemos una referencia en el sector urbano en la cual pues tenían diferentes tipos de retos, ¿vale? Querían poner en marcha una iniciativa de Smart City, querían poder tener un servicio inteligente de sus transportes enfocado a todo lo que tiene que ver con la recogida de residuos, ¿vale? Es decir, tenían la necesidad de implantar un sistema que les permitiera hacer rutas eficientes y predictivas en base a los residuos que se generaban en los contenedores de basura. En Logicalis, pues, les ofrecimos una solución que no solamente iba desde hacer el diseño, sino también hasta las explotaciones de caso de uso, en la cual se hizo el modelo para una recogida de residuos inteligente en la ciudad de Granada y de Cambridge, y una prueba de concepto también para limpieza vial inteligente en Madrid. A nivel de arquitectura para este caso de uso, pues nosotros nos basamos obviamente en Cloudera, ya que consideramos que es una solución muy potente que nos permite tener centralizada toda nuestra información en nuestro Data Hub
y a partir de aquí, pues aprovechando la distribución de Cloudera, pues el resto de soluciones Apache, como el caso de UCI para el tema de los workflows, o el caso del Spark para la parte de analítica y procesamiento de datos. Como comentaba anteriormente, una de las ventajas de Cloudera es de que es muy flexible para su despliegue. Entonces, en este caso, toda esta implantación se hizo en todo lo que tiene que ver en la nube pública de Azure. El siguiente caso de uso es de que hacemos referencia es el sector financiero, en la cual ellos tenían un objetivo principal, que era hacer una descarga de lo que llaman data offloading de información de su sistema core bancario de la S400 hacia un repositorio centralizado. Nosotros en Logicalis, como valor en este proyecto, no solamente, digamos, dimos cobertura a esta necesidad o reto que tenía, sino que le demostramos que al tener un clúster centralizado con toda esta información, podían hacerle explotaciones de otros casos de uso, como por ejemplo, elaborar una API REST de conexión para la aplicación móvil Synctonic, hacer almacenamiento masivo de información a gran escala con HDFS, hacer predicciones de saldo a un mes vista de sus clientes, ¿vale?, mediante modelos predictivos, y elaborar un motor de reglas en la cual podía enviar una notificación a un cliente, por ejemplo, en el momento de que pasaba por primera vez algún tipo de tarjeta de crédito sobre un punto. Era muy interesante este caso de uso porque, bueno, obviamente se ve cómo toda la información era procesada en tiempo real y cómo puede llegar a algo tan sencillo como parece un mensaje de publicidad en nuestro móvil. ¿Qué arquitectura pues utilizamos aquí? Pues nuevamente es una arquitectura basada en toda la mayoría en un clúster de Cloudera para poder almacenar la información y el procesamiento de información. Y obviamente también utilizamos una capa adicional de explotación con el caso de Tableau para hacer lo que vendría siendo un poco nuestro Business Intelligence o reporte y dashboard que el cliente pues solicitaba. El siguiente caso de uso es a nivel del sector turismo, que tenían los retos de hacer una visión 360 de sus clientes, poder hacer una predicción de la demanda hotelera en base a las temporadas del año y mejorar la experiencia de los usuarios a nivel de servicio Wi-Fi. En Logicalis, pues dimos cobertura a este proyecto, en la cual hicimos un modelo de predicción de la demanda, es decir, Machine Learning, hicimos la visión de 360 grados haciendo un silo unificado de los clientes que tenía esta cadena hotelera, y hicimos la implantación de unas sondas IoT que se encargaban de hacer emular a los usuarios en base a cada sector del hotel en cuanto a las conexiones Wi-Fi, perdón, y poder determinar qué tipo de eficiencia o ratio tenían los diferentes access points dentro del hotel. La arquitectura que utilizamos para este tipo de solución fue la siguiente, en la cual pues vemos que también nuestro core principal ha sido Cloudera para el almacenamiento masivo con HDFS y nuestro Machine Learning con todo lo que tiene que ver con Spark. Por último, y para finalizar, comentarles un poco que nosotros en Logicalis, dentro de nuestra unidad de Analytics, contamos con un equipo de trabajo en la cual pues tenemos diferentes perfiles que os pueden ayudar en los proyectos que tengáis en marcha. Tendremos perfiles desde arquitectos de Big Data especializados, como perfiles también de Big Data Engineer y Data Scientist, que se van a encargar un poco de ayudar a hacer estos modelos predictivos que hoy en día pues pueden ser necesarios en una organización. A nivel de relaciones, como ya comentamos, nosotros actualmente somos Cloudera Silver Partner, lo cual nos permite pues estar hoy en día muy en contacto con nuestros fabricantes y poder estar al pie del cañón con todas las nuevas iniciativas que puedan estar generando. Y comentar también que con el resto de soluciones de mercado también tenemos alianzas que, dependiendo del proyecto o el caso de uso que os pueda interesar, podremos colaborar con vosotros. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su asistencia y bueno, abrimos el set de preguntas si tengáis cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa y Marc, por vuestra exposición y por clarificarnos tanto de una manera tan visual cómo podemos sacar el máximo partido a Cloudera Manager. Se abre ese turno de preguntas. Ya hemos recibido alguna durante vuestra exposición, así que si os parece voy a leer la primera. ¿Hay alguna forma de planificar los backups en la versión gratuita de Cloudera? Vale, sí. Si uno tiene la versión Express de Cloudera, pues te lo tendrías que currar un poco más, en el sentido que deberías utilizar otro componente de Cloudera como es UCI, que es un planificador workflow. Entonces tendrías que hacer tu script Linux y planificarlo pues con la recurrencia que uno quiera. Pero sí se puede. Entonces.
Genial, Mar, muchas gracias. Pues como queda una más, y sí que es verdad que nos hemos pasado un poco de tiempo, os iremos respondiendo a cada una de vuestras dudas por correo electrónico. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar. Hasta pronto.